Gracias, Antonio. A continuación vamos con el bloque de inversión. Vamos a recibir a Fernando Morán de Innogen, grupo especializado en tecnología, innovación y transformación digital, para abordar un tema crucial para la competitividad, fondos de inversión EIA, startups, robótica y financiamiento, enfocándonos en lo que viene para el ecosistema emprendedor. Si me acompaña por acá Fernando, vamos a recibirlo también con un caluroso aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias a NEP por la invitación. Fernando Morán de Innogen Capital. Somos una firma de inversión basada en El Salvador con más de 15 millones de dólares invirtiendo en las próximas tecnologías. Nuestra base de inversionistas son muchos corporativos como ustedes que nos han acompañado y han confiado en nosotros para administrar el capital e invertir en tecnologías que están cambiando industrias, están cambiando modelos de negocios, están cambiando de la manera que se hacen las cosas. Y creo que para invertir en el futuro hay que conocer realmente qué es lo que está pasando en esta nueva dinámica. La inteligencia artificial vino a cambiar mucho de cómo veíamos los negocios, cómo operábamos los negocios, cómo contratábamos para nuestros negocios. Y es responsabilidad de todos nosotros entender realmente cómo se ve este camino para poder entender hacia dónde vamos. Voy a entrar en una descripción de un poco qué es la inteligencia artificial, hablar un poco de la historia de cómo hemos llegado hacia aquí, cómo está cambiando la inteligencia artificial el mundo, cómo se ve macroeconómicamente el tema de inversión en inteligencia artificial, cómo invertir en inteligencia artificial y finalmente un poco los riesgos que creemos posibles. Entrando a materia, hay este video que salió en un show seguramente que muchos vieron de Westworld. You want to ask, so ask. Are you real? Well, if you can't tell, does it matter? Yo creo que con una pregunta muy corta pero muy al punto de lo que estamos viviendo, si no lo puedo notar que soy de verdad, ¿importa o no importa? Y aquí me quisiera detener un poco para entrar un poco más profundo al reto que trae la inteligencia artificial. Yo considero que en este mundo estamos viviendo momentos de cambio, pero la guerra que vivimos y tal vez muchos no nos damos cuenta, la guerra entre la conciencia humana y la conciencia artificial. Hay muchísimo dinero, muchísima inversión yendo hacia nuevas tecnologías, a desarrollar estas super AIs que puedan sobrepasar el conocimiento del ser humano. Pero antes creo que es importante hacernos la pregunta: ¿cómo estamos invirtiendo los seres humanos en nuestra propia conciencia? Debemos elevarla antes de poder entender cómo vamos a trabajar de la mano con una inteligencia artificial. Muchas veces creemos que es más fácil sustituir mucho de nuestro trabajo o muchos de nuestros daily routine tasks a través de la inteligencia artificial, pero la pregunta que yo me hago a diario es: ¿cómo hago también para elevar la conciencia humana, para estar a par de una inteligencia artificial en el momento que cada vez sustituye más nuestro día a día, nuestros quehaceres? Y creo que es muy importante. Como no soy experto en tecnología, le pregunté a inteligencia artificial que me describiera cómo funciona en la manera más sencilla. Y me dice que el cerebro humano realmente aprende a través de experiencias. Si yo toco una estufa caliente, pues aprendo a no volver a hacerlo. Y lo vemos con nuestros hijos. Yo tengo una niña de 1 año y el otro día tocó un enchufe eléctrico y nunca más lo volvió a tocar, ¿no? El cerebro aprende, el humano aprende a no repetir a través de las experiencias o hacer a través de las experiencias. La inteligencia artificial es muy similar, pero en vez de experiencias, aprende de data. Son miles de millones de ejemplos de data y patrones que se le alimentan a estos modelos para que puedan reconocer y para que puedan
predecir de alguna manera cosas como qué show ver en Netflix. Y algo que vale la pena, y muchos han hablado de eso, entre más data y más jugamos con estas inteligencias, más aprenden de nosotros, lo más inteligentes se vuelven, y eso en temas muy sencillos es un poco lo que conocemos como Machine Learning. Ahorita estamos en un Narrow AI era, que la inteligencia artificial hace una cosa extremadamente bien. Por ejemplo, puede responderme los correos, puede hacer videos muy bonitos como los que hemos visto ahora, puede incluso ganarle al campeón mundial en el ajedrez, pero no puede reiterar y tratar de hacer otros tasks, porque la inteligencia artificial hoy por hoy está en un ejemplo específico, en un task específico, y se vuelve muy, muy bueno analizando. General AI es un poco hacia dónde vamos, y es poder hacer las cosas que sabemos hacer nosotros como humanos: razonar, crear, adaptarse. Y esto cada día está más cerca. Algo que parecía ciencia ficción es ahora una realidad que nos acercamos y que estamos viviendo en esta época. Y posterior viene lo que muchos en el gremio llaman el Super AI, que es sobrepasar esa inteligencia humana. Sobrepasar teóricamente la inteligencia del ser humano, y en un futuro quizás un poco siniestro, depende cómo lo veamos, sustituir mucho de lo que hoy por hoy hacemos como seres humanos. Y entrando un poco a la historia, realmente pensamos que es algo de los años 2020 cuando empezamos nosotros a jugar con la inteligencia artificial, pero realmente empieza casi en los años 50 a desarrollarse esas tecnologías en muchos laboratorios de innovación dentro de las universidades. En Dartmouth Workshop es la primera vez que se coin el tema de inteligencia artificial, y se empieza a invertir muchísimo en estos modelos predictivos. En el 97, por primera vez, Deep Blue de IBM gana en ajedrez al campeón mundial Kasparov, y eso empieza a dictar una interacción entre el ser humano y las máquinas, y a entender que muchas veces en patrones, con un task muy específico, en este caso el ajedrez, puede la máquina ser mucho más inteligente que nosotros, porque tiene una inyección de miles de millones de datos que los procesa de una manera muy ágil, el cual el ser humano no tiene esa capacidad para hacer. Y luego, en los años 2000, empezamos a ver un poquito más el desarrollo de esto. El Deep Learning se coina en el 2006, y así sucesivamente se va invirtiendo al punto que estamos ahorita. Ya esta filmina está un poco vieja, ya no estamos GPT-4, ya estamos cada día más avanzados en lo que puede o no puede hacer esta tecnología. Y algo que no lo digo yo, sino quizás uno de los líderes en esta industria, es que la IA va a ser más peligrosa si no la sabemos cuidar que las mismas bombas nucleares. Piedra, papel o tijera le ganó el juego, pero un poco siniestro, dice que es el primer paso para controlar a la humanidad, ¿verdad? No sé si ese es el camino, y no vengo aquí a asustarlos de lo que la tecnología puede hacer, pero sí a crear un poco de conciencia de lo que se está viviendo y de lo que nosotros como empresarios tenemos que tener conciencia en nuestras propias empresas, pero más allá en nuestra propia persona. Cómo nos vamos, y repito lo que dije al inicio, a elevar nuestra propia conciencia antes de que esta inteligencia artificial domine mucho de lo que hacemos del día a día. Y un poco han hablado mis colegas anteriores cómo está cambiando la inteligencia artificial en ciertos sectores. Hoy por hoy, los sistemas de inteligencia artificial de detección de cáncer son mucho más eficientes que los humanos, y es lógico porque tienen todos los estudios habidos y por haber de cómo el cáncer crece en el cuerpo, lo alimenta a un algoritmo, y es muy bueno detectando hoy por hoy pues temas de que pudiesen quizás parecer
muy diminuto para el ojo humano, pero no para la tecnología. En el tema de finanzas, estamos viendo cómo ya el fraude se detecta en milisegundos. Ahora, lo que antes se llamaba el quantitative trading, lo estamos viendo cada vez más, cómo los mismos algoritmos están tomando mejores decisiones a la hora de invertir que el mismo humano, y por una simple y sencilla razón, lo hacen sin emoción. Lo hacen analizando la data, pensando en el futuro, y tienen mucho más injerencias de información que la que puede sostener un ser humano. En el tema de manufactura ya vimos el tema de robótica, cómo se está trayendo en las líneas de producción, cómo están asemblando 24/7 sin tener que pagarle y sin tener que tener una planilla extensiva, con un robot, con un task súper específico. Ya está sobrepasando muchos de los estándares que tenían estas manufacturas. El tema de educación, lo hemos visto, hoy por hoy hay muchísimo tema de personalización a la hora de educar. Ya no es una profesora educando a 25 niños, sino muchas veces es una inteligencia artificial educando a un niño específico en cómo él o ella aprende a hacer las cosas. Y así pues el tema de transporte, y creo que este video lo explica mejor que mi presentación, pero estamos entrando a una década en donde las máquinas realmente están cambiando cómo se hace todo en esta sociedad. Desde el tema de la salud, cómo ahora los doctores ya no se le van a olvidar tus recetas, ahora pues están en una manera de que todo está documentado y viven en un repertorio de datos donde no se equivoca. Ya el tema de la educación, como les dije, están entrando ya a invertir muchos gobiernos o muchas instituciones privadas en temas de llevar la inteligencia artificial a las clases, y cómo todo esto al final de cuentas cambia nuestro día a día, desde los smart homes, cómo ahora pueden predecir nuestras necesidades de las cosas que necesitamos en la casa, no solo la leche, sino también cómo poder ahorrar en nuestra propia cuenta de luz. Y realmente el temor es cómo esto va a cambiar la manera que los trabajos hoy por hoy se cosechan, y sabemos que estamos en una evolución, pero tenemos que ser conscientes que ahora también muchas veces no solo resuelven problemas, sino que dan soluciones a esos problemas de maneras que ni nos imaginábamos. Y realmente hoy la ciencia está avanzando a un ritmo que lo que quizás antes nos tardaba 10 años, ahora nos está tardando un par de meses lograrlo. Y entendiendo un poco el tema de financiamiento, que es lo que me pidieron hablar, no de asustarlos del futuro, sino cómo es que se está hoy por hoy moviendo el capital en estos temas. En el 2024, más de $200 mil millones fueron designados a temas de inteligencia artificial. Las empresas de inteligencia artificial exceden al S&P 500 por 5 veces valor, y las Fortune 500 Companies han designado casi el 50% de su presupuesto a temas estratégicos que tienen que ver con inteligencia artificial. Entonces, esto no es una ciencia ficción, esto no es una predicción a futuro, esto es la realidad de ahora, y es donde nosotros como salvadoreños tenemos que empezar también a pensar dentro de nuestros negocios cuánto designamos de presupuestos a las nuevas tecnologías, a la innovación, a la tecnología, ¿verdad? Y yo me atrevería a preguntar, pero no lo voy a hacer en este foro, ¿cuántos realmente tienen un equipo de tecnología dedicado en sus empresas, que no sea el señor Dité que arregla las impresoras, sino que realmente sea el equipo que está innovando, que está trayendo estas tecnologías a nuestro día a día, que está cambiando la manera que operamos y que le está dando la oportunidad a la inteligencia artificial formar parte del futuro de los modelos de negocios? Y ahí es donde se va a definir el futuro también de las empresas salvadoreñas, porque ya no competimos localmente, sino que hoy por hoy competimos globalmente, y no tengo que decirles. Pero esta data me pareció muy interesante, dado de que hoy en la historia es la primera vez que estamos invirtiendo más dinero para las oficinas o data centers de nuestras inteligencias artificiales que en nuestras oficinas para los seres humanos. Yo creo que este dato es algo que cuando lo vi por primera vez me puso
escalofríos. Eso no me lo invento yo, lo sacó Bloomberg del Census Bureau de Estados Unidos. Y es la cantidad de dólares que se están yendo, no porque vamos a necesitar más personas, sino porque vamos a necesitar más poder computacional dentro de nuestras oficinas. Y les dejo ese dato porque creo que es importante entender cómo las tendencias mundiales están adaptando también a este cambio acelerado que estamos viviendo. Y muchos preguntan entonces si esto es el tema de inteligencia artificial. Aquí me dedico más a tema de título personal, cómo invertir en estas tendencias. Y realmente hay 3 categorías. Me puedo ir al public stock market y comprar Nvidia, Microsoft, Google, Meta. Son empresas que están construyendo los rieles de mucha de la inteligencia artificial que hoy por hoy conocemos. Puedo invertir en ETFs, que pues prácticamente es invertir a través de decenas de empresas, minimizando mi riesgo directo en un aglomerado de distintas pues ETFs que también se encuentran en la bolsa de valor. Pero también existe lo que nosotros hacemos desde Innogen, que sin duda alguna es bastante más riesgoso, pero invertimos directamente en estas empresas de manera privada. Invertimos tiquetes aquí en El Salvador desde $50,000 hasta $1 millón en empresas, pero también existen fondos, por lo general en todo el mundo, que se dedican a hacer esto. En Estados Unidos la industria tiene más de 60 años. Aquí somos el único, bueno, el primer fondo de inversión capital privado, ¿verdad? Y estamos con la visión de seguir apostándole a estas tecnologías y también brindando acceso a otros inversionistas que entren, que quieran estar dentro de esto. Pero vale la pena aclarar que hay ciertos riesgos que también debemos identificar. Hay una burbuja, puede ser, ¿verdad? Creo que los precios de la inteligencia artificial, el ser humano como es emotivo y ve todo este cambio acelerándose, pues obviamente vemos valuaciones que exceden los $1,000 millones en cuestión de 6 meses, ¿verdad? Y creemos que puede haber un riesgo, así como hubo en el dot-com era, paralelo a ello, ¿verdad? También hay un tema de competencia. La inteligencia artificial está cambiando tan rápido que muchas veces lo que sonaba ser innovador o el caballo ganador de alguna empresa, pues muchas veces en un mes sale una nueva versión de Claude o OpenAI o Gemini o cualquier LLM que prácticamente despliega esa tecnología y la reemplaza. Entonces hay que tener en mente que es una tecnología sumamente cambiante, un espacio con cientos de millones de dólares invirtiéndose diariamente. Hay un tema, pues, que lo hablaron aquí de desplegar a mucha fuerza laboral, ¿verdad? Y esto, pues, por coincidencia, podrá generar ciertos cambios políticos o sociales que impiden mucho de este crecimiento, y creo que es natural. Tendemos a restringir el crecimiento cuando tenemos temor, ¿verdad? Y muchos de los reguladores ya en la Unión Europea, lo hemos visto con el AI Act, y gobiernos a través del mundo implementando ciertas regulaciones que impiden este crecimiento. Sin embargo, a mi conciencia creo que estamos ya en una fuerza que es muy difícil de parar. El AI washing creo que es una de las cosas que más estamos viendo hoy por hoy, es el tema que ahora todos somos AI. El otro día fui a comprar una lavadora y salía lava con AI, ¿verdad? No sabía qué significaba, pero era parte de los anuncios de la nueva lavadora que me vendían. Creo que muchos ahora están queriendo disfrazar sus empresas con AI y hay que hacer una debida diligencia prudente antes de invertir en estos temas, ¿verdad? Y pues el tema que se habló hoy en la mañana también de los deepfakes, la misinformation, ¿verdad? Muchos de los ciberataques que se están dando con estos temas. Es muy fácil replicar ahora mi voz, incluso un video, lo cual antes los bancos solían llamarle a uno para confirmar una transacción. Eso ya por lo general ahora se vuelve un riesgo eminente para todos los que están en el sector financiero. Y para no aburrirlos más, termino con un par de puntos que creo que es importante reflexionar. Creo que la inteligencia artificial no es ciencia ficción,
Es una realidad, está aquí, está para quedarse. Es como querer retroceder de los avances cuando salió el Internet. Yo creo que hoy por hoy es una de las industrias más grandes del mundo y se ha convertido en los últimos 5 años y seguirá creciendo. Creo que hay unas oportunidades de inversión generacionales. Los países, los gobiernos, las empresas, las personas que se suban a este barco a tiempo van a ver realmente un cambio generacional en riquezas comparable a lo que veíamos en el Internet en los años 90, sin embargo, con un ritmo acelerado de casi 10 veces. Yo creo que eso nos lleva al siguiente punto, que uno no tiene que entender la tecnología a profundidad, sin embargo, hay que entender el modelo de negocio detrás de él. Incluso muchos de los researchers que trabajan en temas de inteligencia artificial suelen ocupar el término que dicen, mira, es un black box, no sabemos mucho lo que pasa adentro. Muchas de estas inteligencias artificiales se están ya incluso reprogramando. El otro día vi que hay una nueva red social de inteligencias artificiales que la crearon ellos mismos, en cual en vez de tener un marketplace de goods and services como nos acostumbramos nosotros, tenían código para arreglar ciertos bugs que ellos manejaban. Salió en Reddit el otro día y eso creo que es tenebrante, pero a la vez hay que entender cómo nos podemos subir a esta ola, diversificar obviamente nuestro exposure a la inteligencia artificial. Ahora todo brilla, todo es oro, todo lo que lleva AI vale 10 veces más, pero creo que hay que tomar un paso prudente, manejar el riesgo, invertir diversificadamente también a través de empresas públicas, ETFs, empresas privadas. Y hay que entender pues, que obviamente invertir en inteligencia artificial 5 años era la movida, la segunda mejor es ahora. Yo, más allá de dictar o decir que si debemos todos en nuestras empresas invertir en inteligencia artificial o el monto que le vamos a designar al presupuesto de inteligencia artificial, la respuesta es definitivamente sí, pero vamos paso a paso, vamos mitigando ese riesgo y vamos haciendo de una manera prudente que nos permita. Y algo que me llevé de una conferencia que estuve la semana pasada es no parpadeemos. Va cambiando tan rápido este mundo, va cambiando tan rápido esta industria que en un abrir y cerrar de ojos cambia drásticamente la realidad. La tecnología está cambiando a un ritmo mucho más rápido de lo que muchas veces logramos tener tomas de decisión. Muchas veces en nuestras empresas el proceso burocrático para tomar una decisión en inversión o de cambio de procesos tarda más de lo que cambia la tecnología de la noche a la mañana. Entonces, no parpadeemos, veamos el futuro con un optimismo, reconectemos también como humanidad un poco hacia dónde queremos ir y cómo queremos aprovechar esta tecnología que hoy por hoy nos libra y nos seguirá librando de más tiempo. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo que tenemos ahora en las manos? Y cómo vamos a trabajar como humanidad, como gobierno, como empresa, para poder crear un mundo en el cual nos sintamos orgullosos de dejarle a nuestros hijos. Muchísimas gracias.